La señora... Señorita. Señoritas, las dos. Berenice, ¿cómo está? Pues muy bien. ¿Sí se acuerda de sus alumnos? En esta familia, la mayoría fuimos maestros. ¿Sus Cuando abuelos? el papá de mi mamá era el administrador de la hacienda, fue maestro de aquí de la hacienda, de los niños de los hacendados. Era una familia que obviamente tenía acceso a la educación, tenían acceso a, Sí. a cosas que mucha gente quizá no tenían acceso, o quizá hasta ni valoraban eso. Decía mi mamá que nomás llegaban hasta tercer año, Sí. cuarto cuando mucho Sí. ya. No se casaron ustedes dos, ¿verdad? Nunca. Entonces, al no irse con el marido, pues se quedaron ustedes juntas a apoyarse. ¿Usted qué cree como maestra? ¿Usted por qué cree que había tanto analfabetismo en la gente? Yo para mí, el principal Problema. de que, pues en aquellos tiempos las gentes no se preocupaban mucho por la educación. Y otra de las cosas en que los papás mejor preferían llevárselos al campo a trabajar. Dicen que aquí la niña Conchita, ella, la iglesia, ya entraron, ¿verdad? Sí. A la iglesia. Ella, en el lado, entrando aquí, en el lado izquierdo, sí se fijó en lo de arriba. Ahí era donde ella se ponía a oír la misa. De pronto, pero ella creció, hizo su vida y siguió siendo la niña Conchita. Sí, ella no se casó. Es que te está retratando, Verita. Estamos grabando un video que vamos a subir al internet. Todo el mundo lo va a ver, todo el mundo la va a conocer. ¿Cómo ve? Ah, está bien. ¿Le gusta la idea? Sí, oiga. ¿A quién no le gusta la... Mire qué bonita, ¿eh? Quiero que escuchen, señores, lo que les voy a contar. Es algo que ustedes saben y que ahora van a escuchar. Buenas tardes. Señora Sandra, ¿cómo está? Estamos saludándoles desde Villa González Ortega, aquí en Zacatecas. Estamos aquí con una compañía de lujo, la señora... Señorita. Señoritas, las dos. Señorita Sandra Berenice. y Berenice. ¿Cómo está Berenice? Son hermanas, ¿verdad? ¿Usted cuántos años tiene, Sandra? 76. 76 años. ¿Y Berenice cuántos años tendrá? 95. 95. Berenice, ¿nos escucha? ¿Sí me escucha bien? Está bueno. Oiga, Sandra, me comenta que ustedes fueron maestras, ¿verdad? En su vida laboral, cuando eran, Sí. fueron docentes. ¿Dónde estuvieron trabajando ustedes? Ella fue inspectora. Inspectora. Ella estuvo trabajando aquí en este lado, en Villa Hidalgo, Loreto, La Honda, Ojo Caliente, Valparaíso, por allá estuvo, El Saladillo. Tiene 95 años. ¿Cuántos años tiene de jubilada? 14. ¿Se jubiló grande? ¿Se jubiló de 80? Trabajó 50 y me parece, 56 años. 56 años, O más. hace 14 que se jubiló, son 70. Empezó a trabajar más o menos de 25, más o menos. Más o menos. Quiere decir que ella debió de haber trabajado, híjole, Ella estuvo trabajando en los 30s. como maestra de
Entonces, en aquellos tiempos, cuando ella trabajó, era de alfabetización. Ujú. Empezó aquí aquí por el Zacate. Estuvo trabajando, después la mandaron a Noria del Cerro, y ya bajando de Noria del Cerro, ya fue ya con base federal. Y anduvo en todos esos lugares, como maestra y como supervisora. Supongo que duró varios años como maestra, después ascendió a supervisora. Supervisora. Cuando era supervisora ya no daba clases. No, nomás atendía a los maestros, los problemas de los maestros y todo. Sí. Berenice, ¿cómo está? Pues muy bien. ¿Sí se acuerda de sus alumnos? Ya estoy. ¿Se acuerda de sus alumnos cuando era maestra? ¿Sí? ¿Sí se acuerda de Lázaro? ¿Se acuerda de Lázaro? Mire, allá está Lázaro, mire. ¿Sí lo mira? Sí alcanza a mirar. ¿Sí lo mira el señor? Aquí está, mira. Mi maestra en la secundaria. No, Usted pues, también fue tantos. maestra entonces. Sí. Sí, le gustó el ejemplo de su hermana. En esta familia, la mayoría fuimos maestros. Sí, entonces su papá, su mamá fueron maestros. No, mi papá, bueno, aquí antes, cuando los papás de ellos era hacienda, Sí. el papá de... Cuando sus abuelos, ¿verdad? Hablando pues de sus Cuando abuelos. el papá de mi mamá era el administrador de la hacienda. ¿Su abuelo materno era el administrador en la hacienda? Eh, Tenía cargo importante. sí, pues decían que era muy inteligente, muy... Sí, porque tenía que llevar cuentas, Sí, tenía que Y tener daba- contento al patrón, tenía que tener contenta o al menos satisfecha más o menos a los trabajadores. y era maestro fue maestro de aquí de la hacienda, de los niños de los hacendados. Debió de haber sido un hombre consciente entonces, un hombre que ayudaba a la gente. Sí, Porque, bueno, los hacendados eran duros, es lo que hemos dicho. No sé aquí los hacendados cómo eran con la gente. pues según ¿Sí pagaban ellos, bien? Sí, ¿Sí? sí, inclusive los trataban muy bien. ¿Sí? A los trabajadores. Sí, ¿Eran trabajadores agrícolas, ganaderos, mineros? no, Mineros ya no. Pues apenas empezaba Ujú. la mina. Entonces, su abuelo, él ya era maestro. Pero él cómo aprendió? ¿Dónde estudió él? Pues eso sí no sabría decirle porque eso era lo que nos platicaba mi mamá. Porque su abuelo era mestizo o era español. No era mestizo. ¿Sí? Eh, Ey. Y pues no sé yo de dónde sacarían o ya lo traerían porque uno de los familiares inclusive ocupó fue diputado en México. Ah, ok. Ok, entonces era una familia que obviamente tenía acceso a la educación, tenían acceso Sí. a cosas que mucha gente quizá no tenían acceso, quizá hasta ni valoraban eso, porque también se daba eso, ¿no? Todavía en Sí. nuestros días se da, hay mucha gente que no le importa mucho la educación. En aquel tiempo pues debió de haber sido más frecuente eso de que la gente no. Sí, no, ¿Para qué aprender a leer? Y como le digo, el papá de mi mamá era el maestro de los alumnos de aquí, de los hijos de los peones y los... Ajá. Porque su mamá, ella sí nació también todavía dentro del tiempo de las haciendas, ¿verdad? Sí, Sí. Ya su hermana, que es la mayor, ella ya nació ya cuando ya iba
Ya ya había terminado el estaba hacendado. más o menos, Ya había terminado el hacendado, pero seguía en el ejido. sí. Pero de todas maneras la educación todavía no estaba tan disponible No, pues para nomás todo el mundo. llegaban, decía mi mamá que nomás llegaban hasta tercer año, Sí. cuarto cuando mucho Sí. ya. Sí. Entonces, su abuelo era maestro. ¿Y su mamá también fue maestra? No, Ella ella no. fue, pues ella ya cuando se casaron, mi papá fue músico, fue sastre. Su y- papá no fue maestro. No. Y mi mamá era, pues, ama de casa. Ama de casa. Pero le gustaba mucho la costura, cosía Ajá. en máquina. Era costurera. Eh, Y lo hacía ya, digamos, a nivel de vender sí, cosas, de aquí dedicarse a eso como ella modo de vida. tenía su tiendita en la casa y ahí vendía lo que ella cosía. Ella, en el tiempo que le sobraba después de ser ama de casa, ¿cuántos hijos tuvo? 9. 9. Ella es la mayor. La mayor, la segunda fue también maestra, Heidi. El tercero fue Jesús, cuarto Salatiel, quinto Abiud, sexto Teresa, y 7 fui yo y una que se le murió. Ok, usted era de las chiquitas entonces. Sí, yo quedé, al fallecer mi hermana, yo quedé como más chica y ella la mayor. Entonces ustedes han estado juntas toda la vida, ¿verdad? Desde que nacen porque me dice que no se casaron ustedes dos, ¿verdad? Nunca. Entonces, al no irse con el marido, pues se quedaron ustedes juntas a apoyarse desde Sí. siempre. Y ya el resto de la familia se fueron. Sí, allá. fueron, nosotros fuimos 4 mujeres, una casada y 3 solas. Nada más que pues una se nos adelantó y nomás quedamos las dos. Y de los hombres, fueron 3 hombres y uno también se nos adelantó y 2 todavía viven. Uno vive en Jalpa y el otro vive aquí, también fue maestro. ¿Y usted dónde estudió? ¿Sus hermanos dónde estudió? Mm, ¿Cómo mi llegaron a recibirse de maestros? Ella estuvo en Cañada Honda, Cañada Honda. Aguascalientes, Ah, ok. la normal de Cañada Honda. Y Heidi, entonces en aquellos tiempos era el Instituto de Capacitación en Zacatecas. Y Tere también estuvo en Cañada Honda. Y Yaviud estuvo en San Marcos. Y yo estudié en la Manuel Ávila Camacho, en Zacatecas. ¿No era caro estudiar en aquel tiempo? No, ¿Era gratuito todo? pues no era como hasta hoy que le exigen a uno los libros y todo. No, en aquellos tiempos no. En aquellos Si tiempos. tenías, comprabas. Y si no, así. Sí. Sí. Oiga, entonces, su mamá le nace en el periodo de la hacienda. Su abuelo también fue maestro, trabaja administrador de la hacienda, todo eso. Entonces, ustedes, pues, podríamos decir que fueron una familia muy cercana, pues, a eso de la educación, de la hacienda. Podríamos decir que esa fue su suerte, ¿no? Pues sí. Porque en aquel tiempo de la hacienda la vida de un peón pues era más difícil, ¿no? ¿Usted qué cree como maestra? ¿Usted por qué cree que había tanto analfabetismo en la gente? ¿Por desinterés de la propia gente? ¿Porque no había educación al alcance? ¿Cuál sería el principal elemento? Pues mire, yo para mí, el principal Problema. de que pues en aquellos tiempos las gentes no se preocupaban mucho por la educación.
Y otra de las cosas en que los papaces mejor preferían llevárselos al campo a trabajar. Sí. Porque pues... Sí, había que, la familia tenía que sobrevivir. Exactamente. Se tenían que mantener a las familias. Y en aquellos tiempos, el que quiso aprovechar, lo aprovechó porque aquí con mis hermanos vinieron directamente de San Marcos a pedirles que se fueran a estudiar. Y estudiar. Sí. Y Docencia. ya, pues, yo creo mi abuelo le inculcó algo a mi mamá o algo a ellos que pues sí se dieron la oportunidad de que se fueran. Sí le dieron, o sea, sí aprovecharon, sí tomaron la oportunidad. Sí. Porque si llegan y los invitan, pero si no hubiesen tenido interés, entonces todo se juntó. Tenían interés, tuvieron la facilidad, tuvieron la oportunidad de irse a estudiar y fue del modo. Porque sí, Nomás un hermano se dedicó al campo. él decidió. Sí, él dijo que no. Oiga, y el papá de su abuelo, yéndonos un poquito más atrás, él también fue persona importante en la hacienda, también tuvo cargo así y de importancia. Sí. También administraba. Sí, y bueno, administraba y era como lo que le llaman ahora últimamente que capataz. Ujú. Era el que cuidaba a los trabajadores, que veía que trabajara. Era el que vigilaba, órale. El que andaba ahí anotándoles las horas, los días. No, sí, los tenían muy bien. Tenía bien acomodado todo, ¿eh? Porque administrar una hacienda no debía de haber sido una tarea fácil. No, aquí, pues nosotros vivimos en el casco de... Ey, Aquí la casa, que es de ustedes, gracias, gracias. estamos hablando de las bodegas. Aquí donde estamos eran Aquí bodegas, donde ¿verdad? está, sí. Eran bodegas, esta parte y la otra, donde tenían los animales de la hacienda. Ujú. Porque son bodegas que tienen sus arcos, estaban divididos para poner los caballos pues los de lujo, ¿verdad? Que cuando salían de viaje en sus carrozas. Cuando el patrón salía en sus carruajes, tenía los caballos más buenos para... Sí. ¿Usted llegó a ver eso, restos de eso? No, nomás bueno, a mí sabe ella, pero a mí nomás de lo que me platicaban mis papás. Sus papás. Sus papás, porque a ellos sí les tocó seguramente Sí. ver todo eso. Y pues su abuelo era el que preparaba las carrozas. Sí, O que pues ordenaba, eso. a ver tú, caporal, Sí. tenme lista la carroza fulana, porque va a salir el patrón a Aguascalientes, no sé, a Zacatecas. Sí, eran sus viajes. Y él, el papá de mi mamá, pues era, podríamos decir que de confianza de los patrones, porque él nos platicaba que se iban a San Luis cuando había obras de teatro y todo. Se iban a San Luis. Tenían vida social No, importante, sí. entonces. Iban a divertirse a San Luis, porque pues debía de haber sido un viaje largo, de Sí, muchas pues horas. imagínense que en una... En una carroza con caballos. decían que a veces duraban el día. Se iban con tiempo para poder... Sí, llegar a tiempo. Ah, Se iban con un día de anticipación para el y viaje. regresaban a la semana. A veces decían ellos que cogían toda la semana porque pues en el teatro
Pues pura gente. Sí, pura gente de la alta sociedad. Y tenían que irse con mucho tiempo porque tan solo la demora del viaje era largo. Y Sí, llegaban cansados. Sí, llegaban Había cansados. que descansar para poder gozarla. Sí, porque aunque fueran carrozas de lujo, pues no tenían suspensión, iban ahí entre las piedras, ¿no? En la Y carretera. luego, Debía pues, haber sido sabe pesado eso. Sí, pues sabe qué clase de camino sería. Sí, pues no eran caminos pavimentados, había piedras, o sea, debió de haber sido muy cansado esos viajes. Sí. Oiga, a mí me gusta mucho el tema de las haciendas y he estado leyendo algunos libros donde escritos por gente cercana a los hacendados y escritos o sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay algunos que dicen que pintan al hacendado casi como un tutor de la gente, que él se preocupaba porque tuvieran comida, ropa, zapatos, medicina, educación, religión, pero también todo eso suena muy bonito porque pues el hacendado en realidad tenía la tienda de raya y obviamente tenía que tener ahí todo lo muy básico que la gente necesitaba para vivir, porque era el único lugar donde obtenían sus cosas. Pero también hay otras historias que platican de hacendados muy duros, muy crueles, que sorprendían a alguien robándose una gallina y lo mataban públicamente e imponían su autoridad de una manera muy sanguinaria, muy dura. Pero me sorprende que usted diga que aquí era bueno el hacendado aquí. Fíjese que sí. Aquí al menos del tiempo que tengo yo, porque a mí también me gusta enterarme de cosas, de verdad. Y nunca me han platicado que los azotaban así. No. Aquí la hacienda tenía, no sé si ahorita que venían de la iglesia, la presidencia y luego están unos arcos. Ahí era precisamente la tienda de raya. Sí. Y estas 3 bodegas donde está una tortillería, una vidriería y una lonchería, esas eran las bodegas donde las utilizaban para cuando llovía o recogían el lanar y todo. Ahí era el almacén. Y luego ya siguen casas para adentro que venían siendo como bodegas para los percances, porque decían que llovía mucho. Y ahí en esas bodegas, para que no se mojaran los animales, ahí los encerraban. Y todo. Y aquí enseguida, donde termina la casa, había un portón que daba de la casa de nosotros a la finca de al lado. Y ese portón, un hermano del papá de mi mamá era el que se encargaba de a la hora que ya todos estuvieran adentro, él se encargaba de cerrar el portón. Pero hasta que estaban todos ya, sí, ya resguardados. Era un portón y allá en la esquina, terminando las casas, era otro, o sea que eran 4 portones. Y se cerraban y nomás decían ellos que nomás les gritaba el que le tocaba cerrar. Se cierra el portón. Quien entra, entra. Quien no, se queda. No lo abrían ya a medianoche, ¿no? No. Ya la gente tenía la disciplina de llegar. De llegar a a la hora que ellos les ordenaban y entraban. Entonces todos los trabajadores de la hacienda estaban aquí concentrados, pues. Parte de esas viviendas que me mencionas, supongo, de esos lugares, eran viviendas para la propia gente Para de la aquí, propia que gente. trabajaba aquí. Y dice, usted nunca escuchó una historia mala de su
mamá, sus papás, no. sobre los patrones. Entonces esta debe haber sido una excepción, que nos dice que también había hacendados buenos, Sí, conscientes, pues. sí, porque inclusive ya ve que dicen que aquí la niña Conchita, ella, la iglesia, ya entraron, ¿verdad? Sí. A la iglesia. Ella, en el lado, entrando aquí, en el lado izquierdo, sí se fijó en lo de arriba. Ahí era donde ella se ponía a oír la misa. Y abajo eran todos los peones, los acomodaban para que también oyeran misa cuando la niña Todo Conchita. eso está en la iglesia. ¿La niña Conchita era hija del patrón? ¿O quién era ella? Sí. ¿Sí? Que ya Era hija del dueño. Y ella tenía autoridad aquí, tal vez. Ella llegó a mandar aquí en todo esto. Pues. A ser la dueña, digamos. Pues, bueno, era dueña, pero no sé. Era dueña, pero la que ordenaba. era el. Era su papá, el papá conde. de ella. Pero la niña Conchita, yo creo que era así como que la figura de todos, ¿no? Mira, ahí viene la niña. No, y pues le hacían su reverencia y todo cuando pasaba. Era como la reina de aquí. Pues sí. Pues en pequeño a lo mejor, ¿verdad? ¿Y por qué la menciona ahorita como la niña Conchita? Así le decía. Pero se quedó como niña siempre. Hubo una etapa en la que se casó y hizo su familia, se fue. Sería porque siempre estuvo aquí, o no sé yo por qué le darían el título de niña, pero así la conocí. De pronto me da la impresión de que la niña Conchita, que pudo haber fallecido a lo mejor de niña, se me ocurrió de pronto, no. Pero ella creció, hizo su vida y siguió siendo la niña Conchita. Sí, ella no se casó. ¿Ella no se casó? No. Siempre estuvo aquí ya cuando se la llevaron para México. Y allá parece que falleció. ¿Sí? Voy a decir esto con mucho respeto. De su familia son 3 mujeres que no se casaron. La niña Conchita no se casó. Eso me dice como que es como una tradición, una tendencia de aquí del lugar. No, es que a lo mejor yo pienso que se dedicó uno más a su trabajo. Su familia fueron sus alumnos. Sí. Y estaba tan comprometida con todo eso. Y qué responsabilidad tan grande, ¿eh? Porque finalmente eso fundó las bases de la sociedad actual. Gente Fíjese como ustedes. Que sí. Gente como ustedes. Tenemos, tenemos ¿cómo le quisiera decir? El gusto. La dicha, la satisfacción. Exactamente. De que aún así vienen los alumnos, porque si hacemos una lista, no, pues sabrá Dios, ¿verdad? Sí, imagínense. Y vienen a visitarnos de los lugares donde trabajamos. Vienen y preguntan por ella y todo. Y eso. Sí, pues imagínense su hermana cuántos años duró trabajando. Hasta muy grande ya, o sea, ya verla de 80 años trabajando. Sí, no, debe de haber sido una gran bendición. ¿Mandé? No, así es. Oiga, y actualmente aquí usted se dedica a vender figuras, literatura religiosa, ¿verdad? Sí. Cirios, imágenes, libros. ¿Cuánto tiempo tiene aquí con este negocio? No, de cuando nos jubilamos. De cuando se jubila, empieza aquí con este. No, cuando nos jubilamos, primero nos dedicamos ¿A viajar?
¿Sí? Sí. Y ya cuando dijo, le digo, ya vámonos sentando, ya es mucho andar de vagas. ¿Duraron mucho Porque tiempo de viajando? todos modos, ¿Sí? de todos modos dejábamos la casa sola. Sí. ¿Todavía tenían su familia, sus papás cuando hicieron eso? ¿Ya eran No. ustedes nada más? Sí. ¿Sí? Pásenle, joven. No. No, dígale que ¿Cómo no. está? ¿Se acuerda cuando andaba de viajera? Ándale. Duraron mucho tiempo viajando entonces. Sí. Ustedes dos. Sí, las dos. Nomás amanecíamos y ya decía, ¿a dónde vamos? Ahí vamos aquí. A picar. Ya cuando terminan su etapa de... Ya que nos cansamos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Estarnos en la casa nomás ahí. Y como yo, cuando me jubilé, había un sacerdote aquí y me jubilé y me dijo él que me fuera a trabajar como secretaria y a la notaría. Le dije, yo de la iglesia no sé nada. Dijo, pero sí sabe de documentos. Y, no, le digo, bueno. Dijo, pruébese. Y me fui y me la llevaba ella y conmigo y todo. Es que te está retratando, Verita. Estamos grabando un video que vamos a subir al internet. Todo el mundo lo va a ver, todo el mundo la va a conocer. ¿Cómo ve? Está bien. ¿Le gusta la idea? Sí, oiga. ¿A quién no le gusta? Mire qué bonita, ¿eh? Qué bonita. Comprende y escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, no, es que de repente se le... Sí, de repente se desconecta un poco, pero, Sí. pero está muy bien. Qué orgullo siento de ser zacatecano.